comencemos con la hermana Raquel Luna. Vamos a pedirle que haga la oración, por favor, para comenzar. Le escuchamos, hermana. Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, en todo lugar, gracias te estoy dando porque me has permitido, Señor, conectarme con mis hermanos desde los diferentes lugares de nuestra República Mexicana para tener este curso, seguir con este curso, Señor. Ayúdanos pues, tú ser nuestro maestro, tú ser el que hables por medio de nuestro facilitador, Señor. Ayúdanos pues en esta noche. Permite que todo lo que escuchemos, lo que se aporte o lo que aportemos sea de gran provecho para nuestra vida espiritual y para llevarlo a cabo en nuestras iglesias. Ayúdanos pues y no nos desampares por tu Hijo más Jesucristo. Amén. Amén. Pues como una parte metodológica, quiero preguntar si alguien quiere comentar algo brevemente, en un minuto y medio, sobre la primera clase, de algo que recuerde. ¿Algún voluntario, por favor? Le escuchamos. Por aquellos que no han estado presentes, pues que estén informados de nuestra sesión. ¿Alguien voluntario? ¿Quién dijo yo? 5 segundos. 1, 2. Yo, Xochitl, adelante. Qué gusto saludarte. Te escuchamos. igualmente, pues de lo que ahorita pudiese recordar de la primera sesión a mí se me quedó muy grabado, lo compartí ahí en mi iglesia, lo he estado compartiendo, el hecho de que primero el interés, ¿no? Que tenemos todos los que estamos aquí presentes por regresar a las bases, lo que es regresar a la palabra de Dios, que ese, para mí, ese sería el resumen de lo que vimos, la importancia de conocer la palabra de Dios y poder impartirla, o sea, tener el conocimiento nosotros para poder impartirla a nuestros alumnos, ¿no? De las diferentes edades que nos toquen, pero para mí eso sería lo más resumido, pues, para ser muy breve. Sí, el tema inicial fue la Biblia y hablamos de cómo la Biblia tiene temas muy precisos y preciosos que necesitamos rescatar. La segunda semana, la segunda sesión, ¿alguien más que quiera compartir sobre la segunda semana para aquellos que no han estado y podamos darles alguna noción básica sobre el segundo tema? Yo, Pastor Lidia. Lidia, adelante. La segunda semana vimos acerca de Calvino y la revolución educativa en su tiempo, de por qué somos reformados, ¿no? Qué significa ser reformado, y decíamos que no solamente tenemos que quedarnos con o conformarnos con que somos reformados, sino que seguir reformándonos como creyentes. Vemos la importancia y también lo que marca Calvino en la historia, ¿verdad? Y eso fue el segundo tema que vimos, la revolución educativa en su tiempo. Muy bien, voy a abrir el espacio para que alguien pueda preguntar o comentar sobre la lectura que se hizo. Les dejamos hacer unas lecturas, unas páginas de material. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, voy a dar el espacio para que ahorita en este momento puedan externarlo. Alguien voluntariamente que quiera hacerlo. A lo mejor encontraron algún concepto, alguna palabra, algún planteamiento que pues se necesita a veces clarificar. No veo la manita aquí en mi lab. Le Quisiera escuchamos, hermana. participar. Sí, bueno. Bueno, me pareció muy bien el documento, las nuevas competencias docentes y estas competencias docentes que se han visto que de la penúltima reforma que hubo educativa en las escuelas seculares. Qué bueno que también pues echen a andar en las iglesias.
Pues sería muy bueno, porque eso va a facilitar más que nada que los hermanos, desde los adultos hasta los niños, pues asimilen más los conocimientos bíblicos. Principalmente pues en las zonas urbanas, en las iglesias de las ciudades o en las iglesias donde haya internet, donde se cuenten con los recursos tecnológicos. Es muy bueno. Pues de esa manera de esa manera pues todos los hermanos que están recibiendo las clases de la formación cristiana, pues les interese más o sean más dinámicas las enseñanzas. Y también esto nos ayuda a que nosotros nos sigamos preparando más porque cada uno de los jóvenes, de los intermedios y principalmente a esa edad, pues ya sus habilidades están muy fortalecidas. O los niños, estamos con ellos, podemos encontrar o descubrir cuáles son esas habilidades que tienen y fortalezas y para de ahí aprovechar como maestros y prepararnos, preparar de acuerdo a las necesidades que se tenga pues de cada iglesia. Si nosotros nos vamos a las zonas rurales, pues allá va a ser de diferente manera. No podríamos utilizar las TICs, aunque ya tienen internet, pero no va a ser lo suficiente porque se necesita estos instrumentos de la tecnología, como es una lab o un cañón para poder, y los USB para poder transmitir, facilitar este conocimiento. Bueno, eso es todo. Gracias, Muy bien, hermano. hermana Raquel, gracias. Levantó su mano David Utrera. Te escuchamos, David. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas Este, noches, bienvenido. y gracias. Pues a mí me pareció importante porque esto de más que nada las competencias para poder ser maestro no es algo nuevo, sino algo que hemos visto quizá fuera de la iglesia, que viene otra vez lo que se comentaba en las clases anteriores que estuve revisando, de la dualidad que a veces tenemos, ¿no? Y pareciera que la iglesia nos quedamos con el concepto como que eh, los ancianos, el pastor, los maestros son los que saben y los que transmiten su información, transmiten su saber, y pareciera muy bíblico, ¿no? Pero finalmente, el manejar estas nuevas competencias, el hecho de no solamente transmitir la información, sino que dentro de la misma iglesia, a lo mejor desde los niños, los adolescentes, y poder que ellos mismos construyan su información, construyan su formación, construyan sus conceptos. Esto es algo relativamente, pues, nuevo, porque yo recuerdo, yo nací en una familia cristiana y desde siempre, pues, como que no se ve bien que cuestiones los conceptos de la iglesia, de Dios es así y así tiene que ser. Y casi si uno se los cuestiona, pues es pecado. Y lo malo es que pues no los cuestionas frente a alguien frente a tu maestro de la escuela dominical, sino oyes los cuestionamientos fuera de la iglesia, obviamente con respuestas y con una cuestión de una filosofía no teológica, sino por el contrario que trata de excluir a Dios, y entonces empieza a generarse un conocimiento fuera del conocimiento teológico. Entonces yo creo que esto de poder construir entre los mismos alumnos, entre la misma congregación, llámese niños, adultos, el poderse cuestionar y poder llegar al concepto y poder formar nuestro concepto es algo que finalmente es a lo que se refiere esto de que ya no seamos nada más transmisores de conocimiento, sino que seamos los que ayudemos a que el alumno, a que los que están llegando puedan construir ese aprendizaje, puedan aprender a aprender y entonces puedan acercarse también a la Biblia, que es nuestra fuente principal, pero a lo mejor
de alguna manera crítica, aprender a utilizar también, pues algunos estudios bíblicos que otros han hecho, poderlos criticar, poder volver a revisarlos si realmente eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Generar ese interés, ya no solo de llegar y sentarme y a ver qué me enseñan, a ver qué me dicen. Y con base en eso, pues bueno, las lecturas y sobre todo lo centrado en las páginas que nos dieron, pues hay una serie de pues no tanto como de metodología, sino como de objetivos específicos que llegar a alcanzar para lograr esto. Entonces me parece interesante la propuesta. Muy bien, gracias. Y vamos a escuchar por último a Otto Roblero, que también levantó su mano, y paso a presentar el documento que tengo para ustedes. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que con respecto al leído también, yo creo que estaba viendo ahí pues el reto, ¿no? De los maestros, ante todo lo que está abriendo las oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y aprovechar los medios que hay también. Y yo también creo que también está viendo las posibilidades también que se están presentando, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos aquí ante una clase, esta es la oportunidad, ¿no? La posibilidad que tenemos también de aprender. Y yo creo que es interesante aprovechar toda la herramienta que hay, el internet, las redes y de abrirnos ese espacio, ¿no? De qué maneras, de cómo podemos llegar y utilizar las herramientas que tenemos, ¿no? Creo que esa es en la docencia sí hay mucha herramienta hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos llegar también? Y eso es lo que puedo ver, es interesante ese material también. Muy bien, pues déjenme presentar a ustedes el material que he preparado para esta ocasión y entonces entrar en materia para que podamos, pues, ustedes puedan ver el planteamiento que les traigo. Espero que ya puedan verlo. Y Sí, ya pues se ve. el tema de hoy es sobre didáctica y pues yo lo he llamado así, elementos para una didáctica de la educación reformada. Ya hemos quedado de que la educación reformada no es una educación de Estado, no es una educación de alguna filosofía pedagógica o de alguna filosofía científica, es una filosofía basada en las escrituras y en eso seguimos fundamentando nuestro quehacer como educadores y esta conferencia en eso está basado. Hay tres elementos básicos para decir que podemos hablar de una educación reformada. Uno es el currículo, dos la didáctica y tres la metodología. Y con estas tres cosas que normalmente se usan en el campo de la educación, pues yo estoy enfocando estos tres elementos importantísimos para desarrollar nuestra tarea como maestros de la educación reformada. ¿Qué es el currículo? La palabra currículo viene de currere, que es como una carrera o un camino que se establece. Y hay varias opiniones. Es un curso de estudios, son experiencias planeadas, es un plan de aprendizaje y es un programa educativo. Miren cuántas palabras: cursos, experiencias, plan y programa. Así se usa indistintamente hoy día la palabra currículo. Y otros hablan del plan de estudios. Ahora, nuestro plan de estudios, es decir, lo que estudiamos en el tiempo que establecemos, debe estar caracterizado, uno, porque está centrado en las escrituras. Dos, está sustentado en una teología, y volvemos a poner la teología en la parte más alta, por encima de la filosofía. Nosotros tenemos la escritura, la teología y la filosofía y después las ciencias. En ese orden estoy poniendo las cosas. Y después la metodología bíblica y por último las necesidades contextuales. Yo a propósito pongo los enunciados categóricamente: Biblia, teología, filosofía, ciencias, metodología y contexto, en ese orden de prioridades. Ahora, cuando decimos que debe estar centrado en las escrituras, recordamos que las escrituras son reveladas por Dios. Las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, nos llevan a Cristo. Y son las escrituras los que nos ayudan a formar la persona y la personalidad y el conocimiento del mundo. Ahora, cuando hablamos de eso es que las escrituras en nuestro trabajo educativo lo que pretende, lo que
fundamentalmente requieren las escrituras es, uno, darnos a conocer de Dios, pero en nuestro enfoque educativo, nuestra tarea es formar a los niños, a los jóvenes, a la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios, pero tenemos una imagen corrompida. Nuestra tarea es restaurar esa imagen de Dios en las personas. Hay una palabra por ahí que es latina y se llama semen religionis. Semen quiere decir semilla y religión, es decir, todo ser humano tiene en su corazón, en su conciencia, de acuerdo al apóstol Pablo, el capítulo 1 de Romanos, que todos tenemos la capacidad de esa percepción de Dios. Aunque tenemos esa percepción de Dios, ese sentido de Dios, esa necesidad, ese vacío de Dios, no se va a lograr llenar, no se va a lograr educar si no tenemos la escritura. Ahora, cuando hablamos de imagen de Dios, enfocamos por lo menos estos 9 elementos. Mente, memoria, razón, conciencia, voluntad, percepción, imaginación, emociones y cuerpo físico. Estos 9 elementos son los que están interactuando, los que están formando ese concepto de persona y personalidad. Y es donde debemos trabajar. Nuestra tarea educativa es que la mente, la memoria, la razón, la conciencia, la voluntad, todos estos elementos sean llenos, formados por la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios, que es Cristo, va a lograr eso en el interior del Espíritu por el Espíritu Santo. Podemos tener la mejor clase y el mejor maestro, pero si el Espíritu Santo no hace la tarea interna, ya no la hicimos. La tarea interna del Espíritu Santo es traer toda esa imagen, todo ese conocimiento, todo ese sentido de Dios, ese significado de Dios en la vida humana. Y es ahí donde el Espíritu Santo trabaja, en toda esa estructura, yo le llamo la estructura espiritual o la estructura psicológica del ser humano, para que se logre la formación de la imagen de Dios en el ser humano de manera completa. Ahora, nuestra tarea es que formemos la imagen de Dios en las personas. Una vez formada la imagen de Dios en las personas, incluyendo estos 9 elementos, el alumno va a entender que es creación de Dios, que es un ser teológico, psicológico, sociológico y ecológico. Es decir, el cristiano va a estar enfocado a estas áreas que mencionamos anteriormente, de su restauración con Dios, de su orden mental, psicológico, de su orden social, de su orden con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el trabajo del maestro es un trabajo de restauración en base a la palabra de Dios y la transformación de las personas, del alumno, tiene que ver con el poder dinámico, poderoso de Dios. Y esta formación precisamente le va a llevar a comprender su misión y su vocación humana, lo que va a hacer en este mundo. Y lo que va a hacer en este mundo va a afectar su familia, la naturaleza y la sociedad. No podemos formar cristianos pasivos. No podemos formar cristianos que estén ausentes de los problemas familiares, ausentes de los problemas ecológicos y ausentes de los problemas sociales. El cristiano debe estar preparado para lograr esa transformación. Y en eso consiste parte de nuestra formación de nuestros alumnos con imagen de Dios. Así que esa formación siempre va a estar fundamentada en el conocimiento de Dios, en el conocimiento del mundo y en el conocimiento del hombre. Porque una de las cosas que la Escritura nos da es ese conocimiento, digamos, esa triada de conocimientos, Dios, el mundo y el hombre. Y eso quiere decir que nosotros debemos, como maestros, saber exactamente qué es lo que la Biblia enseña de Dios, qué enseña del mundo y qué enseña del hombre. Y de esto ya hemos hablado anteriormente, pero es en base a la Escritura. Así que
nuestra tarea educativa tiene que ver con esos elementos también. La Biblia, la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento nos plantea un método, una historia, una realidad, nos plantea las leyes, la palabra y la comunidad. Para mí son los elementos que tienen que ver con nuestra metodología desde el punto de vista de la Biblia. El método siempre va a ser, en el Antiguo Testamento, el método de enseñanza fue vivencial. Dios enseñó a los hombres de fe a través de la vivencia y la experiencia. Y obviamente que esa vivencia estaba enraizada en su historia, es decir, en su tiempo, en su geografía y en su espacio. Y siempre la historia, que ha sido dinámica, en la cual Dios se ha ido presentando a través de las edades, siempre tiene un sentido restaurativo. Y es restaurativo porque la condición del hombre es una condición caída. Entonces, nuestra historia debe ser restaurativa. Eso que sabemos del Antiguo Testamento nos enseña que Dios restauró al pueblo de Israel. Siempre. Y sigue restaurando la vida humana. Nos presenta una realidad que tenemos que vivir exactamente el aquí y el ahora, sabiendo que hay un Dios providente. No podemos enseñar a los cristianos a esperar la venida de Cristo con los brazos cruzados y esperando a que se dé el tiempo, que se acabe el mundo, que se muera quien se muera, y nosotros estar esperando de brazos cruzados pasivos que la realidad nos inunde. No, estamos llamados a vivir en nuestra realidad, el presente, por muy complicado que sea, por muy caótico que sea, por muy difícil que sea, sabemos que en esa realidad que vivamos siempre hay la presencia de Dios providente. Y en esa realidad conocemos las leyes, por eso es importante que aprendamos a vivir bajo la ley. Aprendamos a ser legales. Rápidamente les cuento una experiencia. Iba yo a una iglesia a dar una conferencia y estaba yo esperando el taxi que se llenara. Me senté en la silla de adelante, se llenó el taxi y el chofer arrancó y nos fuimos al pueblo donde yo iba a dar la conferencia. Allá íbamos con el taxi lleno y entonces un muchacho le hace la parada al taxista y le dice, se para y le dice, ¿a dónde vas? Al muchacho que esperaba el taxi. Le dice, voy aquí al pueblo. Y entonces se me queda viendo el taxista y me dice, oiga señor, jálese para acá. Le digo, ¿a dónde? Aquí dice, aquí en medio, siéntese usted aquí en este lugar que es donde está el freno de manos. Y entonces le digo, mira, ya no cabemos. No, pero sí cabemos aquí, usted jálese para acá. Y le digo, no me voy a sentar en el freno de mano, es muy molestoso, me va a doler la pompa de sentarme ahí, le digo, y entonces no me puedo sentar ahí. No, pero que usted se está poniendo apretado y que no sé qué, y que no sé cuándo, se empieza a poner difícil el muchacho. Y le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo manejo y tú te sientas en la mitad de las dos sillas. Y que se venga el muchacho que quiere llegar al pueblo y se siente en el lugar. Además, yo ya estoy pagando mi lugar. No, dice, pero es que aquí acostumbramos a que levantamos a la gente que podamos para no dejarla tirada. Le digo, por ley, tú como taxista no puedes llevar más de 4 pasajeros. Van 3 atrás y yo 4 y el chofer 5. Por ley no se te permite llevar a otro pasajero. No, pero aquí nosotros acostumbramos. Sirve este ejemplo para ver que en nuestra cultura la ley no tiene importancia. Desde las autoridades más altas hasta las personas de el más sencillo nivel. No vivimos en un país legal construido en base al concepto de la ley. Pero ahora que yo estoy viviendo en Estados Unidos, fíjense bien, aquí veo cómo todas las personas que venimos de México tenemos que adaptarnos a las leyes. Una ley es que no puedes cruzar la calle a la mitad de la cuadra. Tienes que ir a la esquina, esperar a que te den el paso y entonces cruzar a la otra calle donde quieres ir. Y ahí sí todos nos adaptamos porque la ley es la ley. Y hay lugares donde si no cruzas
te multan. Por lo menos te llaman la atención. Entonces, esto es interesante porque la Biblia nos enseña a ser legales, es decir, a vivir bajo ese sistema que Dios ha puesto en el mundo como una realidad, como una presencia que está ahí siempre, penetrante, formadora, que es la ley y la palabra. En el Nuevo Testamento tenemos lo mismo, tenemos un método, una historia, una realidad, el Evangelio, la palabra y la humanidad. Y cuando hablamos de estos aspectos, fíjense bien, hay una discontinuidad relativamente, porque el método en el Nuevo Testamento por el cual Dios nos ha hablado y nos manifiesta su voluntad es por la encarnación y sigue siendo vivencial. La historia se ha escrito y se sigue escribiendo y nos ha mostrado un nuevo mundo, así como al pueblo de Israel le mostró que iban a vivir en la tierra prometida, viendo hacia el futuro y etcétera, etcétera, lo mismo nosotros. Vivimos en una realidad universal bajo el Evangelio, ya no sobre la ley, pero el Evangelio en obediencia lleva al cumplimiento de la ley por el amor y la justicia. Y nuevamente aparece la palabra encarnada. Ya no es la palabra escrita en los 10 mandamientos o en el Antiguo Testamento nada más, es la palabra encarnada, la palabra que tiene poder. Y ahora el sentido de la vida tiene que ver con el reino de Dios en la humanidad. Así que estos elementos están tanto en Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero hay algo más importante. Que Dios siempre habla a través de su palabra y su poder. La Biblia nos da métodos integrales, tanto en Antiguo como en Nuevo Testamento. Y es importante porque al muchacho, al jovencito, al niño, al adulto que vamos a tener bajo nuestra enseñanza, es seguro que todas las personas viven bajo filosofías, bajo sistemas lingüísticos demagógicos, bajo tradiciones y bajo formas de hacer las cosas. Finalmente, cuando yo le dije al muchacho del taxi, ¿sabes qué? Yo no me voy a mover porque por ley no te es permitido. Y en segunda, yo no me voy a sentar en el freno de mano, a menos que tú te sientes y yo manejo por ti, o que el muchacho pase al centro. Pero por ley no puedes hacerlo. Es decir, en este mundo hay formas de hacer las cosas. Y nosotros entramos al juego de hacer las cosas de acuerdo a como el mundo ha establecido hacer las cosas, no conforme a la conciencia, a la ley y a la palabra que Dios nos enseña a hacer las cosas en orden y decentemente. Aquí presento una lista de filosofías, son muchísimas. Les dejo de tarea que investiguen en qué consiste cada una de esas. Hay muchísimas filosofías y ustedes pueden verlas ahí, estudiarlas, consultarlas en Google o en diccionarios de filosofía o de teología. Búsquenlas y vayan nutriendo su conocimiento de todas esas filosofías que están ahí, porque a veces pensamos ignorando que lo que pensamos pertenece a una filosofía que no es necesariamente una filosofía bíblica. Ahora, respecto a esto, quiero presentarles un documento que tiene que ver con un plan curricular. Y este plan necesariamente es un camino que podemos seguir, es un plan de estudios. Pero como plan de estudios, fíjense que yo les presento aquí estas categorías, estas palabras que nos dan desde la base fundamental que es la escritura, una guía para planear nuestra educación de tal manera que vaya abarcando todas estas áreas en las que todos estamos inmersos, vivimos, convivimos, practicamos y tenemos en nuestro mundo. La base fundamental de nuestra enseñanza es la Biblia.
La Biblia nos da una teología reformada, que es, la teología reformada no es denominacionalista, es una teología bíblica fundamentalmente. Y también considerando las disciplinas científicas, matemáticas, física, biología y todas las demás. Y algo importante, en nuestro plan de estudio debemos considerar el aprendizaje de las lenguas, las bellas artes, la tecnología. No podemos descartarlo. Hubo un gobernador en Tabasco que decía y criticaba mucho a la iglesia evangélica y decía, yo soy católico y aunque soy marxista, dice, pero a mí la iglesia católica me gusta, dice, yo me gusta ser católico. Y la razón por la que me gusta ser católico es porque nosotros, los católicos, tenemos un sentido del arte. Dice, yo observo las catedrales y cuando entro en una catedral veo lo hermoso, el arte religioso que se expresa en las catedrales. Y entro a un templo evangélico, es un cajón de cemento, decía él. Y hacía una fuerte crítica contra los evangélicos en Tabasco. Bueno, nosotros creo que tenemos que recobrar ese sentido de las bellas artes. Y obviamente ya hoy día estamos inmersos en la tecnología. No podemos decir, esto no lo voy a usar porque es un sistema de vida que se ha adoptado por parte del hombre y que de alguna manera tiene sus virtudes y tiene también sus desventajas. Y la siguiente área es que la Biblia siempre nos va a llevar hacia la persona, hacia la familia, la sociedad y la ecología. Todos esos temas están en las escrituras. Y particularmente en nuestro quehacer, que tiene que ver con la alimentación, la educación, el trabajo, la economía, la recreación, la ecología y todos los demás áreas de nuestra vida tienen que reflejar ese conocimiento bíblico, esa teología, esa filosofía, ese sentido del pensamiento que nosotros tenemos con respecto a la vida humana, con respecto a Dios, con respecto al mundo. Y se entrelazan todos estos elementos, son codependientes, están ahí, son parte de las plataformas que nosotros debemos tener en nuestra mente cuando estamos enseñando algo. No podemos decir, nosotros con la economía no tenemos nada que ver. Les cuento una anécdota. Hace años llegué a una iglesia que no tenía templo, se reunían en un sótano y les pregunté, bueno, ¿y por qué no han construido? Es que no hay trabajo, los hermanos no tienen trabajo. Pues vamos a crear una fuente de trabajo. Y entonces les dije, bueno, vamos a poner un restaurante para hacer dinero y construir el templo. Pero ¿cómo? Si la iglesia nunca hemos hecho eso, además no es bíblico. ¿Quién le dijo a usted que implementar un sistema de negocio no es bíblico? Finalmente nos convencimos de que la Biblia nos enseña que tenemos que ser economistas, tenemos que ser frugales, trabajadores. Tenemos que enfocar nuestro sentido de la vida en el trabajo. Y creamos un restaurante que estaba frente a una parada ahí en la colonia Tierra Colorada. Las mujeres hacían los guisos, los diáconos se encargaban de todo el arreglo físico, los jóvenes se encargaban de meserear, los ancianos de administrar y pues cada quien hacía su trabajo. En 2 años se construyó el templo, un templo enorme, porque en esa época el restaurante le rendía una economía de 10, 12 mil pesos mensuales a la iglesia y con eso construyó su templo. Es decir, la Biblia tiene una enseñanza para todo esto, para todos los quehaceres de la vida. Y antes de entrar a la cuestión didáctica, quiero dejar de presentarles este material y presentarles aquí rápidamente otro material que tengo con respecto a una planeación, un plan curricular. Lo he usado como ejemplo nada más. Y lo que les quiero presentar aquí tiene que ver con esto, con un plan curricular. Aquí están las estructuras, básicamente el marco curricular, la justificación, el propósito, las características, la estructura espiritual de formación. Y aquí sí soy un poco enfático porque sí creo que es importante que tomemos en cuenta que sí lo están viendo, ¿verdad?
Sí, Sí, se ve. Ok. sí se ve. Sí, sí se Yo ve. quiero ser un poquito enfático en esto, en cuanto a la estructura de formación de nuestros alumnos. La estructura espiritual de formación de un niño, de un adolescente, de cualquier persona, tiene que ver con la mente, la voluntad, la razón, la conciencia, la memoria, la percepción, el entendimiento, y las emociones y el intelecto. Eso es lo que tenemos que educar. Eso es lo que tenemos que enfocar cuando enseñamos la palabra. ¿Cómo la palabra de Dios va a transformar la mente? Yo tengo que pensar aquellas cosas que la Biblia enseña con respecto a la voluntad, la razón, la conciencia y la memoria para que mis alumnos vean, entiendan, sientan que la palabra, por la obra del Espíritu Santo, está haciendo transformaciones internas. No se trata de corregir conductas. Se trata de enfocar nuestra enseñanza a esta parte espiritual o llamémosle psicológica. Y ahora, algo muy importante y que yo quiero ser puntuales en esto. Cuando usted empiece a dar el primer día de clases a un grupo por primera vez, asegúrese de que sus alumnos han aceptado a Cristo. Porque esa es una garantía del trabajo que usted está haciendo, porque ya son niños que están tocados por Cristo y usted va a seguir abonando al crecimiento de ellos cuando Dios les dé el crecimiento aquí en su parte intelectual, en la voluntad, en la razón, la conciencia, la memoria. No empiece una clase si usted no sabe si los niños han aceptado o no a Jesucristo. Si la mayoría ha aceptado, póngale la invitación a los niños, a los jóvenes, a los adultos, de que en esa primera clase empiecen a pensar, a enfocar su vida de reconocimiento de Cristo en todo su ser. ¿Por qué? Porque usted estará trabajando sobre un terreno en el cual Dios le ha puesto para que usted sea el instrumento de formación para esa persona, para ese niño, para ese adolescente. Sabemos que el crecimiento lo da el Señor interiormente por el Espíritu, pero parte de nuestra tarea es enfocar ese llamado que Dios hace a las personas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su perfil. El primer paso con el cual nosotros damos clase es asegurarnos de que ese niño está llamado, que ese alumno está llamado y que ha entendido su redención y que Dios lo ha convertido y lo ha convencido, y entonces a partir de ahí surge el compromiso, el empoderamiento, la habilitación, la decisión para que él, durante el tiempo que sea nuestro alumno, entienda que ha sido llamado para implantar el reino de Dios. Por eso, no solamente enfocamos las historias bíblicas de cómo se arrepintió y cómo fue bueno de una forma moralista, no. Tenemos que enfocar nuestra educación para saber que lo que Dios quiere es hacer de esa persona un instrumento de su reino. Y aquí presento temas generales. Estos temas generales los dividí en 6 temas. Miren, nuevamente uso las categorías. Enero y febrero, el plan de Dios en la Biblia, es decir, hay que conocer la Biblia. Marzo y abril, el plan de Dios y su reino. Mayo, junio, el plan de Dios para el mundo. Y cada 2 meses voy avanzando de tal manera que voy abarcando esos temas y les enfoco un propósito. Yo debo tener un conocimiento de la realidad donde están mis alumnos, donde estoy yo. Tengo que hacer un análisis de la realidad. Tengo que hacer un análisis de la realidad educativa de la iglesia donde estoy. Y por último, tengo que hacer una planeación curricular de los temas que voy a dar durante ese año a esas personas. Y aquí presento yo un bosquejo rápidamente sobre cómo trabajar el primer tema, que es el plan de Dios en la Biblia, enero y febrero. Cada domingo yo tengo un tema.
El primer domingo de enero que es la Biblia. Tiene su texto bíblico, tiene un objetivo, tiene un contenido, una actividad o dos actividades según lo que usted planee y el tiempo que tenga con sus alumnos y los recursos didácticos. Así está establecido este esquema curricular para todo un año, cada 2 meses. Es un trabajo que tenemos que hacer siempre porque, pues, tengo que saber de la Biblia. Tengo que saber de las ciencias, qué dice la ciencia de la Biblia, qué dice el arte de la Biblia, qué dice la Biblia para el diario vivir en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo desgloso aquí los temas. El segundo domingo es la importancia de la Biblia, el valor de la Biblia en la cultura, el valor de la Biblia en la persona. Luego entro al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento y finalmente al tema de la veracidad de la Biblia. Son 8 temas que voy a dar y el poder de la Biblia. 8 temas que voy a dar en 2 meses. Y de cada tema debo de conseguir el texto, el objetivo, definirlo, buscar los contenidos, que es lo que quiero que los niños aprendan, las actividades que voy a hacer y los recursos didácticos. Dejo esto nada más como ejemplo y en lo posible se los voy a enviar para que ustedes tengan una idea más concreta de lo que se hace en términos curriculares. Regreso a la presentación. El punto número 2 es sobre la didáctica. En la Biblia aparece la palabra didáctica cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, me parece, le dice que criemos a nuestros hijos en amonestación y disciplina. Efesios capítulo. Disciplina no se refiere a castigo. La palabra griega que se usa ahí para disciplina lo han traducido así. En griego es didáskalei. Es decir, la didáctica tiene que ver con las formas de enseñar. Y obviamente, cuando hablamos de formas de enseñar, hablamos de la naturaleza, los libros, los cuadernos programados, las TIC, etcétera. Todos son formas de enseñar. Y otra cosa son los materiales didácticos, es decir, los instrumentos ya, los recursos, los medios, los dispositivos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje para la adquisición de conceptos, habilidades, aptitudes y destrezas. Y los materiales didácticos, las formas de cómo enseñamos, pues siempre van a ser solamente los medios, no es el fin. Y ojo, porque yo he observado que muchas veces los maestros nos enfocamos tanto al manual de trabajo que nos olvidamos del diálogo, de la reflexión y solamente buscamos que los niños contesten y dibujen o recorten o peguen. Bueno, está bien que se haga eso, pero no es el medio. Lo importante es hacer una reflexión sobre lo que están haciendo y de esa manera. Y los medios didácticos son siempre adaptables a las etapas del ser humano. Yo no voy a poner a recortar a los niños de 15 años. Yo, por ejemplo, tuve grupos de adolescentes en las iglesias y un día los llevaba, teníamos estudio bíblico inductivo, un domingo, el otro domingo teníamos un taller de liderazgo, el otro domingo teníamos un taller de arte y el otro domingo hacíamos servicio social. Me salía yo con los muchachos del templo a limpiar la casa de algún anciano, de alguna viejita, algún viejito, o limpiar una calle, etcétera, etcétera. Es decir, yo manejaba la formación de estos niños de una manera totalmente diferente. No siempre va a ser un manual de trabajo, siempre hay muchísimas actividades que se pueden hacer y son precisamente los medios y los recursos que uno puede usar dentro y fuera de la iglesia. Pero estos deben apelar siempre al corazón y la mente y los sentidos, siempre. Deben ser objetivos,
decir, bien específicos y motivacionales. Y por otro lado, se requiere de usted la creatividad. Usted tiene que pensar cómo llegarle a los niños, cómo hacer más impactante su clase. Deuteronomio nos da las pautas. Deuteronomio 6. Ustedes ya conocen el pasaje. El contenido de la didáctica bíblica en el Antiguo Testamento tiene que ver con los estatutos, mandamientos y decretos. Estas tres palabras enfocan toda la vida individual, familiar, social, política, económica de el pueblo de Israel. No se refiere solamente a los 10 mandamientos, sino a la totalidad de la vida. Ahora, en la enseñanza judía era importante que siempre tuviera la didáctica bíblica un apego a la realidad y al trabajo humano, a la vivencia humana. Y lo que se pedía es que siempre estuviera sobre el corazón, es decir, como el centro de la vida, del quehacer, del pensar, de la comunidad, de la familia. Y las metodologías y las formas didácticas eran la repetición, hablar todo el tiempo sobre el tema o los temas, en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, tenerlas presentes en la mano, es decir, van a estar ahí prestas para su uso. Están aquí entre los ojos como principios que no pueden moverse y que van a estar siempre de forma visible. Esta didáctica bíblica en el Antiguo Testamento apela a toda la realidad global de la persona, desde el individuo, desde el interior del individuo hasta su contexto. La palabra de Dios, los estatutos, mandamientos y decretos siempre van a estar ahí. Deben estar ahí, en el camino, en la casa, en la puerta, en los postes, al levantarse, al acostarse, en la frente, en el corazón, en la boca, en los oídos, en las manos. Eso habla de la integralidad, de cómo la palabra de Dios impacta toda la vida humana. Y en el Nuevo Testamento es muy parecida. En el Nuevo Testamento se habla de la inmersión vivencial, es decir, de estar todo el tiempo experimentando y viviendo en la palabra de Dios. Jesús fue muy didáctico. Siempre acompañó a sus discípulos. En ocasiones usó el silencio, las preguntas, el interrogatorio, la exhortación, la conferencia, el ejemplo, la imitación, la realidad, la naturaleza, la explicación, la experimentación, la paciencia, el lenguaje. Todos estos elementos hacen en el Nuevo Testamento la clave de la didáctica de la cual nosotros podemos tener y que, créanme, no le va a pedir, no compite con ninguna estrategia didáctica contemporánea. Estas son fundamentales, son universales y rompen con todo tipo de esquema didáctico o metodológico. El punto 3 es sobre metodología. La metodología tiene que ver con la forma dinámica de la enseñanza. La pedagogía estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación en general. Y se auxilia de las ciencias. Por ejemplo, hoy usamos la psicología o la sociología para entender un poco más a fondo lo que está pasando en el mundo. Pero la didáctica es el método y la técnica que se aplica en el proceso de enseñanza. Es decir, yo tengo que saber cómo usar esa técnica y ese método. Hay varias metodologías que son muy buenas. El método participativo, el inductivo, el gramático histórico, el crítico, el dialéctico, el constructivista y el dialógico. Usted puede usar todos esos elementos, todos esos métodos. Jesús usó todos esos métodos. Y
nosotros podemos usarlos también, porque son altamente personalizados. Están enfocados a la relación personal. Y obviamente nuestro ejemplo es la relación personal de Dios con nosotros a través de Cristo y su Espíritu. Y la relación de Dios con nosotros a través de mostrarnos el mundo donde vivimos. Son formas de cómo conocemos a Dios. El mundo, su palabra, su encarnación, todo eso nos ayuda a construir, a tener esa imagen de Dios construida en nuestro imaginario, en nuestra mente, en nuestra estructura espiritual mental. Y eso es lo que hace interesante la metodología pedagógica bíblica, que no es solamente una, son muchas formas de enseñar que están ahí inmersas en las escrituras. La metodología pedagógica de Jesús fue eminentemente su encarnación, su presencia física. Su presencia física dio muestras increíbles, y ahora sí que la palabra es apropiada, increíbles de quién es Él y de cuáles eran sus objetivos y sus metas al venir Dios y hacerse hombre y mostrarnos toda la realidad que nos rodea. El propósito de Dios fue la salvación del ser humano, pero en ese propósito hay una metodología que tenemos que considerar y que es lo que nosotros tenemos que aplicar hoy día. La salvación es el ideal, es nuestra responsabilidad, como decía yo en la ocasión anterior, deontológica, es decir, es nuestro deber proclamar la salvación. Pero mientras la salvación llega, esos métodos encarnacionales son lo que le dan sentido a nuestra tarea educativa. Su palabra, sus manos, sus miradas, sus pensamientos, su caminar, todo expresa cómo Dios nos enseña quién es Él, para qué es Él y qué es lo que desea de nosotros. Y quiero destacar esto que le llamo yo los recursos de Jesús. Uno, su palabra. Hoy día la psicología sabe, los estudiosos de la psicología, de cualquier área corriente de la psicología, saben que la palabra que se habla o da vida o da muerte. Porque es precisamente este concepto de la palabra que permea toda la vida humana. Dios sostiene el universo por su palabra. Dios creó el mundo por su palabra. Dios pone en nosotros su espíritu para expresar su palabra. Es decir, la palabra es el mayor recurso que Jesús usó y que nosotros heredamos como maestros. La palabra que usted diga, esa palabra tiene un significado, un sentido, un poder, una autoridad, un conocimiento y la presencia misma de Dios y de Cristo. Y Cristo estuvo presente, tenía conocimiento y fue alguien altamente sensible. Su sensibilidad estaba de tal manera perceptual ante toda la realidad inmediata y mediata, cercana o distante. Esa sensibilidad le permitía a él oír, escuchar, sentir lo que esa realidad del ser humano le mostraba. Y no nada más era sensible, sino era propositivo. Todo su quehacer siempre fue proponer, proponer, proponer al futuro, al reino, a la salvación, a la vida eterna.
Así que estos recursos son herencia para nosotros también. Su palabra, usted tiene palabra de poder, palabra de autoridad. Tienen conocimiento de Dios, del mundo del hombre, conocimiento científico en algún aspecto. Su presencia vale muchísimo en donde quiera que usted vaya. Usted no es una persona aislada. La presencia suya siempre va a marcar la diferencia. Desde el punto de vista actitudinal, es decir, cómo se presenta usted, pero también qué es lo que su presencia irradia de Cristo y de Dios. Y obviamente la sensibilidad para nosotros tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo, que nos hace sensible a las necesidades, nos hace sensible al peligro, nos hace sensible a cualquier realidad que normalmente la gente no entiende o puede ver. Y por otro lado, estamos llamados a ser siempre propositivos, nunca negativos, nunca punitivos, es decir, no vamos a estar castigando nosotros a la gente. Nunca condenativos, nunca vamos a recitarle a la gente que ya está condenada. A mí como pastor me daba mucho y tuve que enseñar en las iglesias que cuando íbamos a visitar a alguien que no era cristiano, los hermanos me decían delante de la persona que íbamos a visitar, hermano, aquí te venimos a visitar porque como tú no eres cristiano, no eres hijo de Dios y eres un, ¿cómo decían? Un pagano, no era pagano, inconverso, dice, por eso traje al pastor para que hable contigo. Eso es, digo, es una realidad, pero lo propositivo no se nota ahí. Se nota más lo punitivo, lo segregario, lo que etiquetar a las personas. Entonces, estos recursos siempre van a estar de nuestro lado porque Cristo nos ha llamado a ser maestros con todos estos recursos. Finalmente, quiero terminar diciendo que para ir hacia una didáctica reformada, consideremos los primeros 3 elementos a la izquierda. 1, lo que tiene que ver con la Biblia, la teología, la filosofía, y aclaro, filosofía aquí es amor a la sabiduría de Dios, basada en Proverbios capítulo 8. Y como Pablo decía, Cristo es la sabiduría de nuestra vida. A esa filosofía me refiero. Las ciencias, el conocimiento que hoy día tenemos, los idiomas. Número 2, tomar en cuenta a los estudiantes y sus necesidades contextuales. No siempre los alumnos están en nuestro salón porque quieren una clase bíblica. Quieren su presencia, su sensibilidad. Quieren que usted modele su vida. Y tercero, tomar en cuenta los métodos y los recursos y las técnicas. Y los recursos que ya acabo de mencionar. Así que, desde el punto de vista de la didáctica reformada, nosotros estudiamos, analizamos y describimos el proceso de enseñanza-aprendizaje. El mejor método de enseñanza-aprendizaje es la encarnación, es decir, su presencia. Y esa presencia siempre nos va a llevar a un discipulado. Vamos a tener que tomar en cuenta nuestras clases, nuestros programas, nuestras lecciones, sabiendo que lo que yo diga y exprese y comparta con mis alumnos es parte de ese proceso donde proponemos el modelo de vida, el modelo de ser persona con una personalidad fundamentada en Cristo. Por eso nuestra tarea es formar la nueva humanidad. La pregunta la dejo aquí, ¿cuál es el producto? ¿Qué tipo de niño, qué tipo de ciudadano, qué tipo de presbiteriano, qué tipo de mexicano estamos formando? Y esa no la voy a responder porque la respuesta viene al próximo curso, a la próxima sesión. Hasta aquí mi presentación y
quiero escuchar sus preguntas o comentarios, o cuestionamientos, o dudas, o disconformidades con respecto a lo que se ha presentado. Tiempo para el diálogo. Yo les hago la pregunta. Del material que leyeron sobre las competencias, ¿qué tiene que ver esto con las competencias? Ahora sí escuchamos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Gerardo, ¿hablas, verdad? Sí, hermano. Adelante, te escuchamos. Bueno, quisiera yo más que nada comentar. Acabo de escuchar su ponencia y pues no dudo que es parte importante dentro de nuestra iglesia, pero pues también algo que quiero retomar de la sesión pasada, un comentario que hizo un hermano también de acá de la iglesia a la que pertenezco, de que pudiéramos contemplar que tenemos un problema dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, al menos, que todo lo que respecta a educación, pues cada iglesia local determina lo que enseña, determina el material y determina también, pues, la currícula de los hermanos a los cuales se les asigna algún grupo. Porque nosotros como institución, una institución religiosa, que pues conocemos de los niveles de gobierno que tenemos. Pero en sí, el hermano comentaba la vez pasada que al menos la Asamblea General no se ha preocupado por establecer un plan de enseñanza y de estudio a nivel nacional. Porque bueno, lo que usted explica, claro que es muy, muy cierto, pero como maestros dependemos de una directiva que a su vez, si se trata de una iglesia local, esa misma directiva depende del Ministerio de Educación y a su vez del consistorio de la iglesia. Entonces, habría que determinar si es necesario que venga un plan, proyecto de estudio a nivel nacional desde la Asamblea General y que se vaya mejorando cada día, ¿no? En cuestión de este tipo de capacitaciones. Porque, bueno, a mí me llamó mucho la atención recibir este curso. No, soy maestro, he sido maestro en la iglesia local, como he atendido grupos de catecúmenos, pero bueno, al menos en catecúmenos hay un manual, pero un manual que está establecido ya desde hace muchos años. El mismo manual se ha estado trabajando con los catecúmenos. Uno busca enseñar al hermano precisamente quién es Cristo y lo importante que Cristo es para nuestra vida. La oportunidad también de que el hermano pueda expresarse libremente con respecto a lo que uno le enseña. Pero sí, lo que sí, pues considero que es necesario un plan a nivel nacional como iglesia para que, bueno, lo que se enseñe en la iglesia local de Éfeso de aquí de Villa Chichicapa como Calco, Tabasco, al menos ese mismo tema se esté dando a conocer en, no sé, en Aguascalientes, en Sinaloa, en Chihuahua, ¿no? En las iglesias, porque estamos dispersos y dispersos no tan solo geográficamente, sino también dispersos en enseñanza. Es algo pues, del mismo municipio donde vivimos, a veces platicando con algunos hermanos de otras iglesias, muy diferente el material que utiliza una iglesia a la otra, ¿no? Y pasa lo mismo, por ejemplo, en escuelas bíblicas de verano. Cada iglesia local pues se enfoca a buscar el material, ¿no? Y creo que sería importante porque pues estas capacitaciones no solo las recibiríamos aquellos que estemos interesados en prepararnos,
sino que también haya una necesidad para toda la currícula de maestros de cada iglesia, ¿no? Y que para que todos vayamos también creciendo en conocimiento y en didáctica también, ¿no? Ese sería mi comentario, hermanos. Muchísimas gracias. Sí, bueno, sí es parte de la tarea de la Asamblea General, pero si hay maestros en su iglesia, yo creo que tienen los elementos básicos para trabajar. 1, la Biblia. 2, las confesiones. 3, materiales que puedan ayudar al crecimiento del conocimiento de Cristo para el discipulado. Sí, a veces demandamos de Asamblea General eso, pero déjeme decirle que a veces, le cuento una experiencia. Yo era seminarista, llegué a mi iglesia y entonces en mi iglesia me dice el consistorio, hermano, váyase usted a la congregación de Jalapa y va usted a dar este material. Y me dan un libro un libro pentecostés, de doctrina pentecostés. Y yo lo empiezo a revisar y entonces, así rápidamente, pues nada más la editorial te dice de qué doctrina es, ¿no? Entonces lo empiezo a revisar, me lo llevé, lo leí, y entonces hablaba de doctrina pentecostés. Y cuando regreso le digo al hermano de educación, hermano, yo no voy a seguir dando clases con este libro porque esto es un material pentecostés. Y me dice, es que eso acordamos como consistorio y usted debe de tomarlo y obedecerlo. Pero yo no puedo hacer eso porque yo no soy pentecostés, no conozco la doctrina pentecostés, yo conozco la doctrina presbiteriana. Y si este libro es pentecostés, pues no lo puedo dar porque va en contra de mi fe. Así que lo que voy a hacer es dar la confesión de fe. Y yo estoy convencido y seguro de que muchas iglesias desconocen la confesión de fe. Y la confesión de fe es el material más impresionante que hay en términos de doctrina presbiteriana. Yo no voy a hablar más. Voy a darle la palabra a Francisco Delgado y después al hermano Víctor y después a Esther López. Comentarios o preguntas a lo presentado. Gracias, Temo. Pusiste una diapositiva de un plan educativo y parece interesante el plan educativo. Y una de las realidades que se vive y vivimos como iglesia presbiteriana es que carecemos de un plan educativo a nivel nacional. Sí. Como decía el hermano anteriormente, cada uno, pues, como que se dice aquí en Tabasco, se arregla como puede. Y no puede ser así, debe haber uniformidad en la enseñanza educativa en la iglesia presbiteriana, porque eso es lo que debe de darle importancia, debido porque, y hago un ejemplo, en ellos nos aventajan los adventistas, nos aventajan los testigos de Jehová. Ellos manejan un plan de enseñanza educativo y lo cumplen al pie de la letra. Lo que se dice aquí en Tabasco se está haciendo en Morelia, se está haciendo en Michoacán, se está haciendo en Aguascalientes. Y en otros países. Otros países. Y nosotros no, hemos dejado esa área, no le damos la importancia. Y lo que sí sería bueno, y una petición, una propuesta como pastor, es que la unión de maestros no se debe atener a la Asamblea General. La unión de maestros debe empezar a trabajar, debe reunirse, debe empezar a buscar un lugar, empezar a planear, a elaborar los materiales. Tenemos los libros, como tú lo acabas de mencionar, y se debe empezar a trabajar en una serie de enseñanza, como lo hace la Secretaría de Educación Pública. Lo mismo tiene que hacerse en la Iglesia Nacional Presbiteriana, si no, siempre vamos a trabajar. Lo que tú comentabas, que te daban un material de Pentecostés, yo tuve que ir a una iglesia de Leona Vicario como integrante del Ministerio de Educación, y el pastor que estaba allí estaba dando material católico, y es algo ilógico que estemos
tomando doctrinas que no son parte de nosotros. Debemos empezar a darle importancia, seriedad, y que los maestros, que la Unión Nacional de Maestros empiece ya a crear ese material y que haya uniformidad en todo el país. Este es el material. Si se quiere que se canalice la Asamblea para su aprobación, porque yo creo que el Ministerio de Educación de la Asamblea brilla por su ausencia en estas áreas. Así que pues debemos empezar a trabajar en ello. Calvino es un ejemplo de que empezó a hacerlo y contagió y logró mucho a través de la enseñanza bíblica. Es mi aportación. Sí, vamos a enfocarnos un poco más a la parte de la presentación. Todos somos conscientes de la necesidad que hay en el campo nacional, no lo vamos a solucionar nosotros. Es algo que precisamente por eso esta red de maestros presbiterianos, para que nos equipemos, nos preparemos y hagamos, como dije anteriormente, el trabajo que tengo que hacer en mi iglesia particularmente. Y yo espero que estas presentaciones sirvan para darnos dirección, darnos bases, pensar. Yo estoy en la mejor disposición de apoyar en cualquier inquietud, como su escuela dominical, si quieren alguna preparación, capacitación, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Vía virtual, no necesitan pagar ni pasaje ni nada. Este instrumento didáctico es fantástico y es cuestión de irnos preparando poco a poco, ya que tenemos esa conciencia de la necesidad de prepararnos. Y para eso son estos cursos. Hermano Víctor García y después Esther. Sí, buenas Escuchamos. noches. Al inicio de tu presentación hiciste un comentario que me quedé con duda respecto a cómo podría ser o cómo debería ser o cómo debemos clasificar o considerar. Dijiste que debería ser que quienes tomen estos cursos de la iglesia deberían ser ya niños que ya aceptaron a Jesucristo. Mencionaste niños y bueno, un niño al aceptar a Jesucristo tiene la concepción, pero no tiene todavía, yo creo que el conocimiento estrictamente como para discernir, para entender. Yo no lo entiendo. Mucha gente quizás lo entienda a la primera, yo no lo entiendo después de muchos años. No sé si fue así que dijiste que debería ser dirigido máximo a personas que hayan aceptado a Jesucristo. Y si es así, pues yo vería un poco complicado. eh, eh, Habrá gente que ha aceptado a Jesucristo, pero que aún no tenemos esa fortaleza de tener muy claro todo el pensamiento bíblico. Sí, van dos ejemplitos. Uno, como pastor me he encontrado en iglesias, y no en una, varias, muchas, donde la mayoría de la gente que sale de la iglesia sale a los 15 años, 16 años. Y cuando los voy a visitar, que es una buena cantidad de gente que he ido a visitar, que es gente que se salió de esa edad, la primera pregunta que les hago, ¿usted alguna vez aceptó a Cristo como Señor y Salvador? Y me dicen, no, si yo llegaba al templo. No te pregunto si llegabas al templo, si alguna vez hiciste una decisión por Cristo. No, pero es que mi abuelita siempre me llevaba, o mi mamá, etcétera, etcétera. Entonces, estuve haciendo un consenso de que la gran mayoría de la gente que sale de la iglesia es porque no tiene un compromiso con Cristo. Y eso hace precisamente que la fuga de jóvenes se dé más cuando no tienen esa noción de haber aceptado a Cristo. Ahora, ¿en qué consiste la noción de aceptar a Cristo? Voy a usar un ejemplo que no debo, pero lo voy a usar porque no es el único, sino es el que más me viene a la mente. En mi casa yo leía la Biblia con mis hijos, yo trabajaba todo el día y llegaba yo a comer, pero a la hora de la comida terminábamos y leíamos un pasaje de la Escritura sobre la vida de Jesús. Alguna cosa que Jesús hacía, y eran pasajes cortos. Mis dos hijos
no te puedo decir en qué tiempo, pero después de un buen tiempo de estar leyendo el Evangelio, un día mi hija me dice, papá, yo quiero aceptar a Cristo, solita. ¿Quieres aceptar a Cristo? Sí, yo quiero sentir a Dios en mi corazón. Y la ayudé a que ella, con su propia voz, de 6 años de edad, hiciera la oración para aceptar a Cristo. Meses más tarde, o años quizá, 2, 3 años más tarde, seguíamos leyendo la Biblia en casa, después de comer. Mi hijo, después de comer una tarde, serio, muchachito de 6 años, 7 años, levanta su mano y me dice, papi, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor. Yo no les, en serio, yo no les decía, tienes que aceptar a Cristo si no te vas a ir al infierno, etcétera, etcétera. No, nada de eso, simplemente leíamos el Evangelio y de ellos surgía la inquietud, la necesidad de hacer eso. He dado clases en iglesias también donde me invitan a dar cursos para niños y pregunto a los niños, a ver, ¿cuántos de ustedes han aceptado a Cristo? De 30 niños, 4. Adolescentes, ni se diga. Esa es la piedra o el inicio de un discipulado en el cual Dios tiene preparados a esos niños para llevarlos a su conocimiento, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo, al conocimiento de su palabra y a la vivencia del Espíritu Santo. Sí es importante que nos aseguremos de eso. Obviamente que la enseñanza no está restringida, la enseñanza bíblica no está restringida solamente para esos niños. Entre más enseñes la Biblia en cualquier contexto, y te lo digo por experiencia, yo empecé a enseñar la Biblia en las universidades cuando fui maestro de la universidad. Y los muchachos se acercaban a los estudios bíblicos y finalmente, como que no querían, se ponían de espaldas, pero estaban escuchando. Y finalmente llegaban al convencimiento de querer estar ahí. Y no solamente eso, sino al final de cuentas ellos decían, yo quiero conocer más de Cristo y quiero seguir a Cristo. Es decir, la Biblia no está restringida para los niños cristianos, no, está abierta para todo ser humano. Aquí el principio es que, como somos educadores, tengamos bien en cuenta que estamos trabajando con almas, con mentes que se están formando. He dado clases de secundaria también y he enseñado la Biblia y los chicos no me dicen, no, yo voy a seguir a Cristo, que yo me voy a hacer cristiano. No, no, ellos simplemente me han dicho, ay, qué padre está esto, está cool esto de conocer a Cristo, ¿no? Y empiezan a conocer de Cristo. En ese sentido es que expongo esta noción de que sí es importante que por lo menos nosotros los maestros en las iglesias tengamos esa seguridad de que nuestros niños tienen a Cristo en su corazón. Si no lo tienen, asegurémonos de que en el proceso de enseñanza de la Biblia lleguen a ese pleno convencimiento. Ahora, puedo contradecir lo que yo digo con el ejemplo de Calvino. Calvino nunca aceptó a Cristo, sino él llegó a un conocimiento de Dios y de Jesucristo a través del estudio de la Escritura. No hay un registro bíblico donde diga que él el día tal aceptó a Cristo. No lo hay. Pero imagínate hasta dónde llegó la obra de Dios en su corazón por leer la Escritura. Esther, te escuchamos, luego la hermana María Leili y luego Lidia. Disculpen que me extiendan esto. Gracias, buenas noches. Bueno, ya se comentó algo en relación a la problemática que tenemos como iglesia, pero creo que en este aspecto lo que nos estás proyectando tú en relación a la didáctica no debe de, creo yo, desde mi punto de vista muy personal, no debe ser tan extensiva, sino más bien debe ser local.
en cuanto a nuestras propias necesidades como iglesia. Hay que ir de lo particular a lo general. Si nosotros como iglesia estamos, como tú comentabas en tu conferencia, en tu enseñanza, hay que conocer las necesidades. ¿En qué región estoy? ¿Cuál es el nivel de estudios que tiene mi iglesia? ¿Cuánto tiempo tienen estando caminando en el Evangelio? Si toda la familia es cristiana, porque encontramos familias en donde no todos son cristianos y entonces ahí hay ciertos conflictos. Cuando uno conoce absolutamente todas esas circunstancias, entonces Dios nos da ese discernimiento para poder presentar un plan de estudios que edifique a la iglesia. Yo tengo un reto aquí. Yo estoy en una congregación, congregación que se dividió, que ha tenido varias divisiones y siempre me ha tocado esta parte, o me tocó esta parte en donde los pocos hermanos que quedaron tienen más de 15, 20 años en la iglesia. Y me enfrenté a que, primero, no sabían dar una clase, otros no sabían orar, otros no conocían los libros de la Biblia, y entonces digo, tienen 10, 15, 20 años, ¿qué ha pasado? Digo, yo no tengo el patrimonio de las verdades, ni soy la salvadora al llegar aquí, pero sí es importante, hermanos, yo creo que no nos hagamos tan extensivos y decir, es que la Asamblea General debe de tener un plan, un currículo, exactamente, sino que nosotros tenemos que partir de nuestras necesidades para que atendamos a la iglesia local. Y que la planta de maestros, a lo mejor si uno tiene contacto con ellos, oye, mira, yo preparé este material, a lo mejor no tengo el conocimiento académico, pero ayudó al crecimiento espiritual. Y son aportaciones que se les dan porque el pensamiento de la gente cambia totalmente de una región a otra y las necesidades pueden ser similares pero no iguales. Entonces yo creo que sí tenemos, lo que tú nos estás dando, nos estás compartiendo, pues al menos de manera particular me abre el panorama de decir, sí, me hace falta una planificación más estructurada, porque yo lo manejo de 4 meses, ¿sí? Pero llega un momento en el que o el tiempo sobra o el tiempo falta. Y si no tengo un equipo de trabajo que me apoye, entonces yo me desgasto porque yo tengo que cubrir todo eso. Entonces tenemos que partir de preparar líderes para que tengamos el apoyo y para que caminemos a un plan y una meta que se quiera alcanzar como iglesia. Esa sería mi aportación. Gracias, Esther, muy, muy importante. María Leili, te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Mari. Mucho gusto, mi nombre es María Leili Hernández Domínguez, soy licenciada en Comercio y Finanzas Internacionales, no lo ejerzo, pero para la gloria de Dios, este año y el año pasado me tocó ser maestra. En el año de pandemia se me dio la oportunidad a medias, porque pues agarró de improviso y solo 2 meses se dio clases. Y en ese tiempo de pandemia se da la oportunidad de que tuve unos vecinos aquí y se me da la oportunidad de aplicar pues la labor evangelística, llamémosle, ¿no? Porque había unos niños que aquí enfrente y yo los miraba, que la vida diaria, ¿no? De ellos, y mis sobrinos me sirvieron de puente para llegar a ellos y formar aquí en mi casa una tipo escuelita. Fue como un boom porque nunca lo había, o sea, fue una aventura también, pero que me llevó una gran experiencia, la verdad, y buenas expectativas a buscar cómo esa justificación de la que usted habló, llevarla adentro y el entorno de la iglesia. Y cómo estamos adentro, cómo estamos afuera,
pero hago un proyecto en relación a todo esto que acaba de mencionar de lo didáctico, pero realmente no se toma a bien dentro de la iglesia. La verdad que me sentí frustrada porque pues no se realiza, ¿verdad? Pero Dios paulatinamente ha ido obrando. Y es muy importante lo que usted acaba de mencionar y la pregunta que hicieron hace un momento, de cómo los niños a esa edad, el niño de aquí que les menciono tenía que entre 4 y 5 años, y mi sobrino también más o menos. Entonces, y tenía otro pequeñito de 2, 3 años, y les empecé con las alabanzas, con juegos, dinámicas, y ahí poco a poco, tardé quizá como una semana, un mes, hablando acerca de la salvación y de un solo tema, que era la creación, hasta que llegó a la comprensión y utilicé, quizá no es el tema, pero vaya, dependiendo cómo lo tomemos, ¿verdad? Un libro que es bautista y dice, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre ahorita, pero habla acerca de todas las edades, la iglesia de todas las edades, y, y es un libro muy bonito porque empieza otra vez toda la creación y son los mismos temas, pero va hablando acerca de la salvación. El libro que menciono es de una iglesia bautista de Estados Unidos, me lo compartió una amiguita, sale de la presbiteriana y ella está aplicando esto, pero todo lo que nosotros hagamos, créame que yo siento que cuando Cristo ya está en el corazón, nos olvidamos de lo que es la religión y nos dedicamos a enseñar de acuerdo a la necesidad de los niños. Y tener bien claro el planteamiento. Le digo que esto me llevó a hacer un proyecto, pero cuando no tenemos noción de lo que es un proyecto, no podemos, o sea, uno contra todos, por ejemplo, si en la iglesia somos 50 y uno nada más piensa acerca de un proyecto, es difícil. ¿Qué me produce a mí? Que yo tengo a mis pequeños, ahorita son primarios, pero realmente, o sea, si lo que, como yo lo miro o me hago la visión, yo les dejo tareitas a los niños pequeñas, pero si los papás no apoyan, porque la otra vez en el otro estudio que dio, dijo que es maestros, padres, para que esto sea recíproco. Y pues si el apoyo no está de entrada, pues no podemos hacer nada más que Hay que seguir educar a orando. los padres. Pero pues es un proceso. Ahora sí que Sí, si no lo entendemos nosotros como miembros de la iglesia, pues es un poquito más difícil. así Y es. le tenía una pregunta, pastor, acerca de cómo mejorar, aquí ajá, esa tarea interna de la que usted hablaba, para traer todo ese sentido de Dios, en toda la estructura mía. O sea, porque yo lo que primero, después de toda esta experiencia que yo tuve con estos pequeños, porque desde el principio yo pensé que no estaba bien, o sea, me desmoralicé, pues. Pero yo lo vuelvo a retomar y digo, no, es que lo que Dios hace, lo hace y perdura. No es que para un ratito o ahí, incluso enseñé a los niños a visitar muchas cosas, pero le digo, no fue bien recibido. Han de haber dicho por ahí, ya está loca, ¿de dónde surgió? ¿No? Algunos porque me veían con los Necesitamos niños más aquí. locas como usted. Entonces tengo el proyecto y sí me gustaría que me diera un tantito de su atención en el tiempo que usted quiera, que me ayude a realizarlo, a revisarlo, porque yo siento que le falta algo pero no sé, o sea, quizá la forma de ¿Cuál era su aplicar. pregunta? Sí, ya la hice, que la tarea interna, para traer todo ese sentido de Dios en toda la estructura del ser humano, o sea, primero Ok, mía para aplicarla con los demás. hay un presupuesto, es decir, hay un convencimiento. La palabra de Dios es poder.
Y la palabra de Dios no es lo que usted dice. Ujú. La palabra de Dios es Cristo y su Espíritu y es el que trabaja internamente. Ajá. Cualquier palabra que usted da, debe saber que esa palabra en el nombre de Cristo tiene poder. No es la frase común, popular, la sangre de Cristo tiene poder y usan ese término para cruzar la calle y cualquier cosa. No, no, no. Me refiero a que lo que usted enseña a un niño en el nombre de Cristo tiene poder porque es el Espíritu Santo el que actúa aquí adentro. Es el único que puede convencer, guiar a la verdad, dar discernimiento, instruir, cambiar adentro, es el único que puede hacerlo. Ese es el trabajo interno. Nuestro trabajo es enseñar la palabra. Pero enseñar la palabra no quiere decir que si te paras, Dios te va a castigar y te va a ir mal en la vida. No. La palabra tiene que ver con cómo el amor de Dios se manifiesta hacia las personas de la manera en que usted les habla y les expresa ese amor de Dios. El trabajo interno no nos corresponde a nosotros. Es obra absoluta del poder del Espíritu Santo y de la palabra, de la Escritura. Nosotros solamente somos bocinas que expresamos lo que la palabra de Dios dice. El trabajo interno es del Espíritu. Cristo. Ahora, Ok. cuando yo menciono los 8 aspectos de la estructura psicológica, que es la voluntad, la mente, la memoria, la conciencia, la percepción, las emociones y las otras que menciono, sí hay estrategias en que se pueden trabajar específicamente unas. Por ejemplo, la memoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer con la memoria? Dice la palabra de Dios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso quiere decir, la palabra de Cristo, memorícenla lo más que puedan para que la palabra simbólicamente esté aquí como palabra, pero el Espíritu Santo es el que hace el trabajo espiritual. Si no memorizamos la palabra, pues es menos factible que haya una voz del Espíritu que pueda hablarnos, aunque el Espíritu no solamente usa los signos lingüísticos, sino las emociones, toda nuestra estructura. Pero la palabra hay que memorizarla. Así que esa es la forma en que como el Espíritu trabaja internamente en la psicología, en la estructura mental de cada ser humano. Yo tengo que ver las maneras de cómo llegar ahí a través de la palabra, porque la palabra tiene para todo eso. La Biblia tiene para cada uno de esos aspectos de la estructura psicológica. Bueno, vamos a escuchar a Lidia entonces. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias por la pregunta. Buenas noches, antes que nada, en primer lugar para agradecer, pastor, la clase que nos está dando, es de mucha bendición, bueno, en especial para mí porque soy maestra de escuela de formación cristiana y muchas de las veces no, sí, hablamos de que a veces no tenemos el material, pero también se hablaba, y coincido con usted, que tenemos las herramientas, Dios nos da sus herramientas y lo principal es su palabra. Entonces tenemos que leer su palabra. Hablaba de que tenemos que restaurar la imagen de Dios, ¿verdad? En las personas. Y yo pensé en un ejemplo de cómo trabajar con niños. Había una vez, es una anécdota personal, mi hija, la más chiquita, tenía 2 años, y un día fuimos a acostarnos, mi esposo y yo, y ella llega, la niña, y dice, mamá, ¿qué no vamos a hacer oración?
nosotros nos acostamos ya de lo cansado que andamos y ella dice, mamá, es que tenemos que hacer oración. Entonces vemos que también cuando enseñamos a nuestros hijos su palabra, ellos mismos también empiezan a ver estas necesidades de la oración. Entonces, su palabra también nos dice que seamos hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. Y algo, algo que yo he visto que nosotros como presbiterianos también tenemos mucha teología, pero hay muchas de las veces que nada más, o sea, sabemos y sabemos y a veces no lo llevamos a práctica. Cuando también su palabra nos dice que id y predicad el evangelio, a veces nomás lo dejamos ahí en la iglesia, pero también no lo compartimos, no lo compartimos con las demás personas. Entonces, gracias a Dios que nos da su palabra para poder verla, tenemos material, a lo mejor no mucho como los hermanos se expresan, ¿verdad? También, pero creo que lo necesario, el Señor nos da las herramientas, nos capacita para, también a través de su Espíritu Santo, nos da el discernimiento para poder también presentar su palabra. Y algo que vi muy interesante fue de esto de estas clases que nos da cómo preparar una clase, didácticas, como yo siempre he pensado, yo incluso un día, Dios puso en mi corazón el de trabajar con los niños. Yo con los niños chiquitos, no sé por qué, pero se me dificulta trabajar con ellos porque para ellos yo veo que no solamente es hablarles, sino también poner diferentes dinámicas para que Así ellos es. aprendan. Entonces no es nomás hablarle como a un adulto o a un joven, sino que los niños más chicos necesitan de ver, oír o incluso moverse. Entonces a mí se me facilita más con los jóvenes y adultos. Entonces, Déjame decirte que niños, jóvenes, adolescentes y adultos no necesitan clases orales, necesitan acción. Así como se tiene que trabajar con niños de 4, 3 años que hay acciones, también hay acciones. La acción en la didáctica de cualquier edad es importante. Cuando dices que se te dificulta más porque tienes que accionar, me hiciste pensar, bueno, entonces también tienes que poner a accionar a los adolescentes y a los jóvenes y a los adultos. O sea, sí entiendo lo que me dices, pero me hiciste pensar que a veces pensamos que la clase es pasiva con los jóvenes y adolescentes y adultos que necesitan más teoría, pero no, todos necesitamos práctica y teoría, a su nivel cada quien y en su sí, forma cada quien. sí, Claro que a los ancianos no los voy a poner a brincar como a un niño de 3 años, ¿no? no, sino que lo que se me dificulta a mí es no, tengo la idea, pero más bien no tengo la práctica con ellos, de explotar esas ideas para con ellos. No, y como tengo más práctica con los más grandes, entonces por eso, eso es a lo que me refiero que se me dificulta con los niños. Ah, ya, ya. Pero Muy de bien. antemano, muchas gracias, Pastor, por las clases. Para mí han estado siendo de bendición y estamos en oración que el Señor nos dé la sabiduría y la inteligencia espiritual para poder poner práctica y ser hacedores de su palabra. Amén, gracias. Seguimos con el hermano Nicolás, luego Xochitl y luego la hermana Lilibet, perdón. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Yo solamente quería ampliar un poquito lo que usted comentaba hace ratito sobre las competencias. Yo creo que nosotros los creyentes o nosotros los que nos gusta la enseñanza o que estamos frente a un grupo o frente en la iglesia, yo creo que nosotros tenemos que ampliar un poco nuestra mirada al aspecto del conocimiento, que implica que nosotros tenemos que leer mucho, tenemos que darle esa dedicación a la lectura, porque precisamente de eso se trata,
de poder conocer a los niños, y yo estaría pensando en, por ejemplo, en la psicología, en el desarrollo intelectual del niño, en la formación del pensamiento del niño, en lo que Jean Piaget maneja las etapas del niño en cuanto al conocimiento, al pensamiento, en qué momento un niño llega a la metacognición, a la capacidad de pensar sobre el pensamiento, analizar. Pero no solamente eso, tenemos que ver otros actores que hablan sobre la socialización y muchas cosas que nosotros tenemos que saber. Entonces yo creo que como maestros sí tenemos que ampliar muchísimo nuestra mirada en el conocimiento y trabajar las competencias, es decir, todas esas áreas en las cuales el ser humano se mueve, en esos procesos del conocimiento, en sus habilidades, en todas esas formas en las cuales nosotros como maestros podemos trabajar, porque efectivamente usted hablaba hace rato de que a veces con los niños, con los adolescentes o con los adultos, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? Con algunos, aplicar lo que usted mencionaba ahí, la lista de que puede ser a través del diálogo, puede ser a través del comportamiento, como la idea que usted hacía con los jóvenes, ¿no? Un día salías fuera del templo para poder hacer alguna actividad. Entonces, para saber todo eso, pues requerimos leer mucho. Yo creo que nosotros los maestros tenemos que leer muchísimo, muchísimo y trabajar esas competencias, pero para eso, como usted también nos ha enseñado, tenemos que tener esa visión de ser investigadores. O sea, cómo está la iglesia, cómo está los niños, los jóvenes y todo ese mundo circundante en el cual se encuentra la iglesia. Y ya teniendo ese conocimiento, entonces yo puedo trabajar con los intermedios, con los primarios, con los adolescentes o con los mismos adultos y trabajar todas esas competencias que efectivamente están dentro de la escritura, pero no es solamente la teología, sino meterme en sociología, meterme en arqueología, meterme en muchas cosas para poder tener ese conocimiento y darle esos procesos de enseñanza a, a la iglesia, porque por ahí leí una frase, espero recordarle, decía una frase que escribió usted en una diapositiva, si escucho o si alguien me dice algo, pues tal vez lo olvide. Y habla, y bueno, no me aprendí muy bien la frase, pero habla del aprendizaje y de la enseñanza y el aprendizaje, pero que no es solamente darle conocimiento, sino hacer cosas prácticas. La Claro. hermana hablaba de dinámicas y todo eso se requiere leer mucho, pastor. Así es. Gracias, hermano. Hermana Lilibet, te escuchamos. Buenas noches, hermanito. Bueno, Noches. buenas noches. Mi nombre es Lilibet. Vivo aquí en Villahermosa, Tabasco. Y pues quiero, nada más platicarles un poco de lo que el Señor me ha permitido experimentar en la educación cristiana y que me confirma, pues, lo que me ha mostrado en los últimos años, que pues como ya nos dijo el día de hoy, ¿no? En la palabra de Dios viene el Señor Jesucristo, pues nos dejó, allí está la pedagogía, allí está la didáctica, allí están los materiales, Él los usó, los puso en práctica, pero una de las cosas que, bueno, el Señor, pues desde los 15 años, el Señor me llevó a ser maestra de escuela de formación cristiana, soy maestra de profesión y el Señor me llevó también hace unos años a
llevar el programa Amo, Apacienta mis ovejas, que es el que promueve la doctora Francelia, que me parece un programa, bueno, es un programa integral y me parece fabuloso, pero más que nada allí el Señor me llevó a comprender lo que nos acaba de decir justa y exactamente, que la obra del Señor, ¿no? La palabra de Dios es la que tiene poder. Y la misma palabra lo dice, no es la espada de dos filos, es la palabra es la que es útil para redarguir, enseñar, corregir e instruir en justicia. Pero ¿cuál es la problemática que hemos tenido en todos estos años? Que generaciones pasan y como dicen, ¿no? A los 15 años muchos jóvenes se van, pero la problemática, después de haber tomado Amo, el Señor me lleva a confrontar esa situación. Amo trabaja con principios bíblicos y los principios bíblicos son universales. Los principios bíblicos no se manejan por edad. El mismo principio bíblico aplica para el niño, para el adolescente, para el joven, el adulto y el anciano. Aquí y en cualquier parte del mundo son exactamente los mismos. Pero ¿cuál ha sido una de las problemáticas más grandes? Que todos los manuales que manejamos, con los que les damos clases a los niños, somos nosotros los maestros los que lo estudiamos, venimos y les contamos a los niños la historia bíblica. Y no los ponemos realmente en contacto con la palabra de Dios. Son muy raros los maestros que realmente los pongan en contacto porque pues nos llevamos por lo que el manual nos dice y hacemos lo que el manual nos dice. Entonces nos paramos, les contamos la historia bíblica, usamos el material didáctico, les movemos el muñequito por aquí, por allá. Si acaso les hacemos que lean el versículo clave de la clase y se acabó. Entonces el niño nunca estuvo realmente en contacto con la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Entonces allí es donde el Señor me llevó a confrontar cuando en uno de los elementos del programa Amo es que pone en contacto al niño con la palabra de Dios. La que es de lectura bíblica para razonar, pone al niño en contacto con la palabra de Dios. Y como dice la misma palabra, no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Lo mismo aplica para la educación, no es con métodos ni estrategias, porque hay maestros que han usado métodos, estrategias y al final sus alumnos a los 15, 16 años se fueron. ¿Por qué? Porque no estuvieron en contacto con la palabra de Dios, porque cuando ellos están en contacto con la palabra de Dios, pues es el mismo Espíritu Santo, como usted acaba de decir, el que les revela a Cristo. Y entonces no les tenemos que preguntar, en ellos nace ese deseo de conocer más de Jesucristo. Y entonces le entregan su vida a Jesucristo cuando realmente ellos comprenden quién es Jesucristo. Y entonces creo que eso es lo que debemos de hacer, y porque también muchas veces pues nos vamos con los materiales, ¿no? Que hay que usar muchos materiales porque el niño no. Es que en las clases, en la escuela pública, yo uso mucho material y sobre todo el aprendizaje acelerado. Nos dice que tienes que tapizar tu salón y te tienes que vestir como doña José Ortiz o como don Miguel Hidalgo para dar la clase. Pero esa enseñanza va de afuera hacia adentro. Por eso lo tapizo y tapizo con mucho material. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es de adentro hacia afuera. Hacia afuera, claro. Entonces, y esa es una realidad que podemos ver, por ejemplo, en las rancherías, en las misiones, en donde no hay tanto material, pero sí está en contacto con la palabra de Dios. Y podemos ver cómo esos niñitos van creciendo, llegan adolescentes y están sirviendo allá. Y no tuvieron muchos materiales. Y muchas veces nos engañamos que o tenemos que tener el material didáctico adecuado, que tenemos que tener mucho material, ponerlos a hacer esto. No, lo único que tenemos que hacer es ponerlos en contacto
con la palabra de Dios y ella se encarga de hacer la obra en sus corazones. Así es, hermana, Bueno. muchas gracias. Buena su aportación también. Alejandra, te escuchamos. Ya vamos a ir cerrando para dar por terminada esta sesión. Les voy a dar un aviso también antes de que nos vayamos. Hola, buenas noches, hermanos. Mi nombre es Alejandra y soy de aquí del distrito. Comentaba ahorita con mi esposo de la parte en la que comentan los hermanos de que a veces es difícil dar una clase a un pequeño. Creo que por eso también, yo mi punto de vista lo veo así, que hay que prepararlo bien para poder enseñárselo bien a un pequeño, porque sí es un poquito más difícil un pequeño. ¿Por qué? Porque pues ya voltea, anda corriendo, entonces la clase siento que se tiene que ser un poco más didáctica. En el aspecto de con mi hijo, tengo un niñito de 6 años, casi ya 7, me comentaba que en su escuela, ahora en exámenes, la semana pasada, le comentan las maestras que tiene que escribir o hacer el dibujo de un libro que haya leído en casa. Él ciertamente pues ha leído la parte de la Biblia y aquí en casa. Entonces él puso los libros de la Biblia y uno que le contamos de una máquina. Y la maestra le tachó esas respuestas que mi hijo tuvo. Me dice, ¿por qué, mamá? ¿Por qué pasa eso? Le digo, mi amor, le digo, a veces la gente que no conoce a Cristo, pues no entiende esa parte. Entonces, creo que desde casa, a los chiquitos principalmente, pues sí debemos de enseñarles esa parte de cómo expresarlo o cómo enseñarlo a las personas, porque a veces es difícil, en cierta forma, cómo decirles que conozcan de Cristo. Yo vengo de una familia católica, tengo apenas 8 años siendo cristiana, acepté a Cristo, entonces me ha gustado aceptar a Cristo y principalmente ahorita enseñar a los niños porque es algo muy bueno. Yo prefiero darle una clase a un niño de 3 a 6, 7 años que a un adolescente porque siento que se me hace más difícil darle una clase a un adolescente, a un joven, que a un pequeño. Porque tratamos de hacer nuestras clases dinámicas, hacerlos que se transporten como que a esa época, que sientan esa parte para que puedan expresarlo. Entonces creo que también como iglesia, creo que nos hace falta esa parte de podernos preparar para poderles enseñar a los maestros cómo darle una clase a un pequeño y también nosotros como padres desde casa darla, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias a todos por sus comentarios.